a meter directamente lo que tiene que ver con el análisis de esta visita tan importante del presidente Mauricio Macri, como lo decíamos recién, y la nueva elección, esta costumbre de venir a Río Cuarto a tomar de alguna manera decisiones importantes, como el anuncio de esta línea de créditos para la industria. Y por eso vamos a analizarlo con nuestro invitado de hoy, es Santiago Polop, licenciado en Ciencias Políticas, que nos ayuda a entender un poquito de qué se trata esta nueva visita del presidente. Bienvenido, Santiago. Santiago, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo podemos empezar a ver esto que se transforma en una costumbre, esto de ser como un bastión tan importante en la ciudad de Río Cuarto, la provincia de Córdoba, para el PRO y para este gobierno particularmente? Sí, lógicamente tiene que ver, digamos, con lo que ha significado para la construcción de Cambiemos como fuerza política la provincia de Córdoba. No solamente, creo que se entiende muy claramente si se ven los números de la elección del 2015, el significado que tuvo la provincia para que Macri accediera a la presidencia con el balotaje. Claro. Es decir, hay una estructura, digamos, una composición política, no económica, pero sí política, de lo que es el ideario o el imaginario del votante o del adepto a la fuerza Cambiemos, que se identifica claramente con la provincia de Río Cuarto y en particular con la provincia de Córdoba y en particular con la ciudad de Río Cuarto, digo, ¿no? Evidentemente los porcentajes y el nivel de acompañamiento a las políticas presidenciales en Río Cuarto siguen siendo muy altas, a pesar de que tal vez no se condigan, digamos, con el cambio material en las condiciones de vida de las personas, ¿no? Eso creo que marca algo interesante para pensar, ¿no? Esa desrealización entre lo concreto que sucede en la vida material de los votantes del PRO, pero el mantener el nivel de expectativas con la mejora hacia futuro. Y en particular esta jornada de Argentina Exporta, que involucra a Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, digo, que has elegido Río Cuarto, un lugar del interior, para realizarla, y con la presencia fuerte, no solamente del presidente, sino también con parte de su gabinete, no es tan casual. No, en absoluto no es casual, digo, ¿no? Río Cuarto sigue representando todavía una ciudad de tránsito entre las economías, digamos, de Chile, Brasil, Uruguay y de la propia Argentina, ¿no? Es un lugar de paso para gran parte de lo que significa el tránsito productivo en Argentina, ¿no? Concentrar, o sea, la posibilidad de que en esta ciudad se concentre un evento de esta magnitud, de que concentre, digamos, las provincias más productivas del país, ciertamente es importante, ciertamente es un mensaje, digamos, al interior, digamos, de la provincia, pero al interior de los espectros productivos a los cuales el presidente o el proyecto de gobierno que ellos tienen está intentando llamar, ¿no? Claro. Es decir, la Argentina exportadora, sin embargo, hay que ver de qué se trata esa Argentina exportadora, ¿no? Porque si la Argentina exportadora, a la cual parece moverse el gobierno, es la Argentina exportadora de materia prima, bueno, es un problema, digamos, para otro tipo u otra clase de industria, ¿no? De industria nacional. Reprimarizar o una economía primaria, ciertamente que en un mundo complejo como el que tenemos, es un camino ciertamente peligroso, por otro lado, ¿no? Bueno, en algún momento las declaraciones por parte del gabinete habían sido volver a ser el granero del mundo y dejar de ser el supermercado. Exacto. Con las consecuencias que traería esto también. Exacto, o sea, reprimarizar una economía, ¿qué significa? Digamos, basarnos en las materias primas en las que aparentemente tenemos mayores ventajas, como es la producción de granos o de carne, ¿no? Es decir, bien, pero Argentina evidentemente tiene una gran capacidad productiva en ese sentido, pero el problema es que son producciones a gran escala, muy concentradas, ¿sí? Generan economías de concentración muy fuerte y generan un tipo de economía muy volátil, atada, digamos, al valor de la demanda de esas materias primas en el mundo y al valor internacional de esos commodities. Es decir, una baja en la demanda internacional de la soja, porque se sustituye, imagino que se sustituye el uso de la soja en China, significaría una catástrofe para nuestro país. Claro. Entonces, atar, digamos, es como atar, digamos, la propia existencia al consumo de una sola unidad de alimentación, ¿no? Eso ciertamente puede funcionar un tiempo, pero ante cualquier alteración el peligro es total. Por estos días el sector agropecuario se ha mostrado molesto con el gobierno, lo ha manifestado abiertamente, hemos hecho alguna entrevista aquí en Punta La M y esto es a nivel nacional también. ¿Es una forma de congraciarse con ese sector el hecho de que Mauricio Macri y su gabinete estén en Río Cuarto, ahora hablando justamente de poder exportar y tal vez dándole la derecha a este sector para que pueda vender más? Absolutamente, digamos, ¿no? De vuelta, volvemos un poco a lo mismo, digamos, ¿no?
Córdoba, el polo productivo agropecuario del país es el centro del país, ¿no? Concentra sujetos económicos de muchísimo peso. El sector agropecuario es fue uno de los grandes impulsores de la campaña política de Mauricio Macri, de la principal oposición a los gobiernos anteriores. Por lo tanto, es un sector con el cual Macri necesariamente debe congraciarse, incluso aunque a veces le surjan problemas como, por ejemplo, la necesidad de restablecer las retenciones móviles que se discutió hace unos momentos. Digo, es un sector en el cual ellos deben tener especial cuidado, porque es un sector con el cual se identifica gran parte de lo que es el imaginario nacional, ¿no? El imaginario del argentino, que la Argentina es grande por el campo y otros dos grandes conceptos más, ¿no? Pero digo, pelearse con ese sector ciertamente le sería políticamente desastroso para el presidente, por más que incluso tenga desavenencias en cuanto a las políticas públicas. Debe trabajar, imagino yo que el presidente debe trabajar casi que en un contrasentido suyo muchas veces, con las políticas que le piden en el campo, ¿no? Porque el campo, ¿qué es lo que exige el campo? Bueno, mayor valor del dólar, que no le confisquen, digamos, ninguna parte de su producción a través de ninguna grabación impositiva, etcétera, etcétera. Pero lo cual eso, digamos, en términos concretos para el resto de la economía, significa quitar recursos del Estado, ¿sí? Es decir, que el Estado simplemente sea un actor que esté simplemente para administrar, para mejorar los caminos, etcétera, etcétera, pero significa que el Estado deja de tener recursos importantes para utilizarlos en otros ámbitos de lo público, ¿no? Bueno, concretamente las demandas, el listado de cosas que le iban a plantear en principio, lo que trascendió ahora en la Argentina Exporta, los empresarios tenían que ver con eso, con las elevadas tasas que están pagando con respecto a algunos créditos, y por eso la expectativa del anuncio de este nuevo crédito, con la infraestructura y con las rutas, ¿no? Para estar diagramando la exportación y engancharse con esa propuesta agroexportadora. Exactamente. En este momento las tasas de los créditos son extraordinariamente altas. Argentina no puede pensar en un desarrollo productivo sin un trabajo sobre créditos a las producciones industriales, digamos, con tasas más bajas. Es absolutamente imposible pensarlo. Como digo, en términos personales o en términos individuales, por ejemplo, podemos ver ir a pedir hoy un crédito a un banco, es un acto suicida prácticamente con las tasas de interés que hay. Bueno, para las pymes también. Pero el problema del gobierno, ¿cuál es? El problema del gobierno es cómo financia tasas más bajas para los créditos a las pymes, cuando la preocupación principal del gobierno en este momento es de dónde saca los recursos para el principal, digamos, problema que tiene el gobierno ahora, que es el pago de la deuda, ¿no? El pago de los intereses de la deuda externa. Claro. ¿No? Es decir, en el nuevo presupuesto nacional, los únicos ítems que crecen, digamos, exponencialmente son defensa, seguridad interior y defensa, y pago de la deuda. Todos los otros ítems de educación, salud, etcétera, reducen su participación nominal en términos porcentuales del presupuesto nacional. Exacto. Entonces, el gobierno debe recaudar de algún lado para pagar deuda y para pagar defensa. ¿De dónde va a sacar? Evidentemente, si ahora propone un crédito para pymes bajándole las tasas, tiene que sacar, digamos, a salud, a educación, a otros elementos, digamos, que le suplan el pago de estos ítems que estamos nombrando recién, ¿no? Santiago, y todo esto ya en un contexto donde empieza a armarse un rompecabezas electoral, con miras al año que viene. Exacto. Bueno, el hecho también, ¿no?, de que esté reunido con el gobernador Schiaretti marca algo, digamos, ¿no? Me parece que el gobierno está trabajando para que la oposición o lo que sería, entrecomillado, ¿no?, la oposición al gobierno dentro del peronismo. ¿Por qué entrecomillado? Entrecomillado porque, digo, la alianza me parece que ha tenido el gobernador con el presidente de la Nación, uno no podría decir que ha sido... ¿No está en oposición? Exacto. Digo, han votado todas las leyes, han votado las leyes de presupuesto, las reformas previsionales. Uno no podría sindicarlo a Schiaretti como un opositor político a este gobierno, ¿no? Claro. Me parece que si uno lo analiza en términos de las políticas públicas que ha acompañado y las políticas públicas que ha presentado él, no hay una oposición en términos reales. Pero el significante, digamos, peronismo es muy importante en este país. Por lo tanto, una oposición, vuelvo a decir entre comillas, del peronismo ideal para el gobierno sería la articulada por Schiaretti, Pichetto, Urtubey, digo, esos sujetos que no están en absoluto, digamos, lejos
de lo que son las políticas públicas que ha implementado este gobierno. Eso sirve, me parece, le sirve el mensaje, creo, del presidente es decir, bueno, o la idea, me parece, es, bueno, si mantenemos esto, rompemos, quebramos la posibilidad de que el peronismo en todo caso vaya a una interna, incluso con el gobernador Schiaretti, Urtubey y demás, y que tenga la posibilidad de perder Urtubey, Schiaretti o quien fuera, digamos, de este opoficialismo, como se le suele decir, y vayan encolumnados detrás, digamos, de un solo agente del peronismo, ¿no? Hoy. Elecciones 2019. Hoy. ¿Hay posibilidad de que la oposición le haga sombra a lo que está haciendo el gobierno nacional? No, la verdad que en términos reales y concretos, hoy me parece que está muy desarticulada la oposición. Me parece, digamos, que no hay todavía una confluencia grande de unidad como para pensar en un frente. Creo que la posibilidad de la oposición está pensar, digamos, en un frente amplio, ¿no? Como si estuviéramos en Uruguay. Un frente, digamos, en donde confluyen, digamos, fuerzas del peronismo, de los progresismos, de otros tipos de fuerzas políticas que se opongan, digamos, a la lógica política del neoliberalismo, que yo creo y entiendo y creo poder defender conceptualmente que este gobierno es un gobierno de corte neoliberal, ¿no? Es decir, políticas neoliberales son políticas, digamos, de reprimarización de economía, de fuerte endeudamiento externo, de injerencia de poderes ajenos, digamos, a la soberanía de los estados, como el Fondo Monetario Internacional, para definir políticas públicas, ¿no? Entonces creo que un frente opositor a la lógica neoliberal, más que a un gobierno neoliberal, sino a la lógica neoliberal, creo que debería armarse en confluencia con estos sectores, lo cual es ciertamente muy difícil porque empiezan los vedetismos, empiezan, digamos, quién va primero, quién va segundo, que no, que yo quiero esto, yo quiero lo otro. Si no se logra superar esa etapa y rápido, me parece que el gobierno se encamina, digamos, a repetir, digamos, ¿no? En 2019. Y más allá del hecho informativo y de la novedad de que el presidente haya estado o esté en Río Cuarto 2 veces dentro de 50 días, ¿le sirve a Río Cuarto la presencia del presidente? Me parece que en términos, digamos, materiales, no, digamos, no, sí en términos simbólicos, ¿no? Sentirse, digo, la presencia, lo cual no deja de ser importante, ojo, claro, ¿no? En términos de la realidad política o de la autopercepción de los sujetos, digamos, la construcción de la importancia por la presencia nada más del presidente de la nación en mi ciudad, ¿no? Tiene un significado y un significante político, digamos, de mucha trascendencia a la hora luego de decidir políticamente cosas, ¿no? Si Río Cuarto es el lugar de visita permanente, digamos, del presidente de la nación, ciertamente que se abra los ojos de mucha gente que pueda tener intereses, digamos, en hacer actividades o en desarrollar actividades en Río Cuarto. Claro. Ciertamente tiene importancia, ¿no? En términos materiales, digo, no tiene un significado concreto en cuanto a lo que ha venido a hacer el presidente en la ciudad. No tiene efectos, me parece, materiales inmediatos, es decir, de financiar una obra de gran escala o de proponer una política pública realmente radical como para que Río Cuarto no se deje de ser una ciudad de servicios y pase a ser una ciudad de producción, por ejemplo. Más una cuestión de imagen a lo mejor, ¿no? Claro, pero la imagen, a ver, estamos en la época de las imágenes. En la era de la imagen, sí, exacto, sí, indudablemente. Tiene un valor, digamos, político, claro, de construcción fundamentales, diría, incluso por encima de lo material. La época de la posverdad es eso, ¿no? Suspender la materialidad y proponer, digamos, habitar la verdad de la realidad en términos, digamos, de la imagen, ¿no? De lo imaginario. Santiago, recién mencionabas una cuestión muy importante como el presupuesto 2019, casi aprobado, prácticamente a punto de implementarse, pero con una fuerte resistencia por muchos sectores, ¿no? Es como que en el Congreso, en el Senado, en diputados, no se vio lo que se veía en la calle, la resistencia, las críticas, las protestas en torno a lo que significa el presupuesto 2019. ¿Por qué estamos a punto de aprobar ese presupuesto si tan en contra, tan preocupados estamos? Porque los actores, digamos, que están en oposición no están, digamos, o no tienen la capacidad de generar la visibilización necesaria, ¿sí?, para condicionar las políticas públicas. Hoy, digamos, en términos reales y concretos, digamos, por ejemplo, veamos el caso de lo que pasa con la inflación, ¿no? Para decir una cosa. La inflación de septiembre creo que fue del 7%, ¿verdad? Claro. Imagínense, digamos, lo que hubiera sucedido con esa inflación hace 5 años atrás. Digo, hace 5 años atrás o 6 años atrás, la ahora ministra de Seguridad aparecía con el IPC Congreso y aparecía tapa de todos los diarios y de todos los canales de televisión con un cartel de la inflación del 1,4%, como un escándalo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tiene este gobierno, lo que ha logrado hacer este gobierno es hacer
casi inexistente en términos de la lucha política lo que no está visibilizado como lucha política. Es decir, todo lo que no está magnificado a nivel mediático o a nivel hasta también de redes sociales y demás, no tiene presencia efectiva en la decisión política. Porque, como decís vos, en términos, digamos, de lo que uno absorbe, ve, cuando va a la calle y escucha y demás, o va hablando con distintos sectores educativos, sanitarios, científicos, de lo que significa el nuevo presupuesto, que significa menor presupuesto para ciencia y tecnología, menor presupuesto para educación, menor presupuesto para la salud. Estamos hablando de elementos fundamentales en lo que construye una nación, ¿no? Si uno ve todos esos actores que están en contra, pero que eso no se traduce en términos de la oposición real a ese presupuesto, evidentemente pasan dos cosas. Los actores políticos que están jugando en el Congreso son partícipes necesarios, digamos, de los objetivos del gobierno, ¿no? Por lo menos la mayoría, ¿sí? Y por otro lado, no se está permitiendo construir la visibilidad necesaria para que todos estos actores presionen a esos representantes políticos para decir, a ver, por favor, este presupuesto significa precarización laboral, significa precarización educativa, precarización de la salud, ¿sí? Precarización de la ciencia y la tecnología, ¿sí? Un país, digamos, que dedica la mayor parte de su presupuesto a pagar intereses de deuda y le saca presupuesto a la educación, a la ciencia y la tecnología, a la salud, evidentemente no tiene, digamos, un buen final. No hay ejemplo histórico en el mundo que pueda demostrar que, por ejemplo, que la ayuda, de vuelta, entre comillas, del Fondo Monetario Internacional a un país haya generado una mejora concreta en los índices sanitarios o educativos, por ejemplo. No hay ninguna experiencia histórica en el mundo, ¿no? En el mundo. Sin embargo, ¿por qué, digamos, en este país una y otra vez vuelve el Fondo Monetario y logra ser legitimado por el Parlamento, por el Congreso, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando en el cortoplacismo, decís vos? Claro, exacto, el cortoplacismo. Eso dicen, porque la visión del corto plazo del Fondo Monetario, ¿cuál es? Bueno, endeudar a un país significa, en cierta forma, tomar su capacidad soberana de decidir sobre su política interna, ¿no? Que eso tiene intereses geopolíticos y tiene intereses concretos, pero también tiene intereses concretos para actores económicos y políticos concretos. Actores, digamos, en los cuales la lógica de lo que sucede económicamente en un país, ¿sí? Tiene dos sentidos. Tiene un sentido o minoritario, es decir, para las élites económicas que, por ejemplo, son tenedoras de deuda o tenedores de bonos, que compran LEVAX o que compran LELIX. Es decir, si hacemos una encuesta en nuestra ciudad, no sé, tal vez un 3% de la ciudad tenga alguna LEVAC. No sé, por decir un número, ¿no? Claro. Un 2% tal vez, o un 1%. Sí. Es decir, casi insignificante. Insignificante, pero para esos sectores, digamos, que controlan la economía de un país, ciertamente es muy importante, digamos, tener un sistema, por ejemplo, como el Fondo Monetario, que apoye la venta de la LEVAX y de las LELIX en este caso, ¿no? Exacto. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un interés real y concreto de actores políticos reales y concretos en que este presupuesto salga, y utilizan toda su capacidad, digamos, mediática, política, informativa, etcétera, etcétera, para que todos aquellos otros actores que decíamos recién, que intentan o que quieren pensar en otro tipo de modelo presupuestario, de país, etcétera, etcétera, no tengan la capacidad de influir en las políticas públicas.